tiempos. Javiera es la fundadora de Satya y actualmente está haciendo un máster en Ciencia de Datos y Business Analytics. Así que muchas gracias, Javiera, por estar hoy con nosotros acá. Y cuando quieras puedes compartir tu pantalla y comenzar. Listo. A ver, ahí se ve bien. Sí, perfecto. Creo que se está viendo bien. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Yo la verdad es que tengo una trayectoria laboral diferente a los panelistas anteriores. Yo vengo desde la industria y poco a poco me he ido acercando a la academia porque tenemos puntos en comunes hoy más que nunca. La computación ha hecho que todos los avances que se están haciendo en la academia son muy disruptivos en tanto a la industria. Entonces, para todos aquellos agentes que trabajamos en la industria, estar conscientes qué es lo que está ocurriendo se está volviendo parte importante de nuestro trabajo. Voy a hablar rápidamente sobre mí. Yo soy consultora en Data Science y Machine Learning, soy directora de Satya, que es una empresa de procesamiento de reclamos para el retail. Actualmente estoy estudiando un magíster en Data Science and Business Analytics. Ya tengo un magíster en Chile, mi pregrado no es de ingeniería, soy comercial. Y soy Data Scientist, ya trabajé un buenos años como Data Scientist y como Product Owner de Proyecto Analytics. Por lo tanto, para mí el tema de Data Science no fue algo que fue algo que se fue dando con el tiempo. Fue algo que fue una trayectoria que se fue construyendo y de cierta manera la vida me fue empujando en ese camino, más que partir por ahí. Voy a hablar de NPL en organizaciones. Este es un enfoque bastante más industrial, si lo queremos poner de esa forma. Y voy a responder 3 preguntas. El por qué, el cómo y los primeros pasos, que vendrían a ser cuándo. Y es sumamente importante que nos planteemos estas preguntas porque cuando estamos sobre un escenario, como el escenario que hay en Chile, y vemos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, siempre está la dificultad de cómo llevo a mi organización que no es nativa digital, no es una organización que nació como una startup, sino una organización que lleva tiempo trabajando de cierta manera, que probablemente ocupa mucho Excel y mucho Word, cómo la puedo levantar y guiarla a este proceso de transformación digital. Pero primero vamos a partir el por qué. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué debiésemos empujar a las empresas a llevar este proceso que puede ser trabajoso, que puede ser largo, que es costoso y que está lleno de errores? Y lo primero que todo, para ayudar a resolver el por qué, hay un tema de incentivos. O sea, ¿cuáles son los incentivos que tienen las organizaciones hoy para tomar estos riesgos y para hacer el NPL parte de sus procesos? Todos sabemos los que estamos acá y quienes estamos insertos en el mundo de la tecnología, ya sea más cerca, como produciendo conocimiento más lejos, ya sea como usuario, que la tecnología ha avanzado muy rápido en los últimos 10, 5 años y estamos bastante conscientes que las industrias en las cuales nos estamos desenvolviendo hoy van a ser bastante diferentes en 10 años más. Entonces volvemos a la pregunta del presente. ¿Qué está haciendo mi organización hoy para convertirse en la empresa que debe ser en 10 años más? Y en este sentido, el eje central de la transformación digital tiene que ver mucho con personas más que tecnología, algo que probablemente quienes ya están finalizados han escuchado mucho. ¿Cuáles son los incentivos que tienen las empresas hoy? Vamos a hablar principalmente de 2 incentivos. Los incentivos son costos e ingresos. Como buena organización tiene costos asociados la mantención o el efectivo es aquellos elementos que promueven su existencia. Por lo tanto, la pregunta que nosotros debiésemos resolver es ¿cuál es el problema actual que resuelve dicha tecnología? Y aquí hay un tema que da para una discusión bastante más larga sobre la importancia que tienen los business translator. ¿Qué es la figura de un business translator y por qué es importante que personas de humanidades empiecen a envolver en este tipo de discusiones? En general se ha dado la tónica, y que por lo menos en mi experiencia dando asesoría, es que uno llega y quieren llegar hacia un ingeniero y decirle, bueno, necesito que me des un algoritmo que básicamente haga todo mi trabajo. Los algoritmos tienen un scope, tienen un campo de trabajo bastante acotado, y quienes mejor conocen cuáles son los aspectos de las organizaciones que pueden ser digitalizados son aquellas personas que trabajan en esa organización.
Por lo tanto, es sumamente importante involucrar a todos aquellos que están trabajando, a todos aquellos que tienen algún tipo de expertise en una materia, en la evolución tecnológica. Este tipo de evolución tecnológica no se puede hacer sin ellos, y también es un llamado para todos aquellos que tenemos formación en humanidades a sumarnos sin miedo a este grupo o a este nuevo cambio de transformación y de digitalización. Además, para quienes vivimos mucho tiempo en Chile, estamos muy conscientes que no es un país para el cual la investigación y el desarrollo sea fácil. Los fondos son limitados, somos el país creo que es el segundo país que menos invierte en desarrollo de la OCDE, con un 0.3% del PIB. Por lo tanto, el escenario es difícil. Los fondos no son abundantes y son más bien acotados. En todo este contexto y con todos estos estresores, la pregunta que siempre vamos a tener que resolver para poder inculcar aplicaciones de NPL en la industria es: ¿cuál es el problema que resuelve la tecnología hoy? No mañana, no en 10 años más. Estamos todos conscientes que vamos a necesitar distintas herramientas de las que nosotros usamos, pero para poder partir este proceso, esa es la pregunta que necesitamos responder. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo impulsamos el cambio? ¿Cómo damos los primeros pasos a lo que sabemos que será un futuro sumamente diferente? Y también acá hay un tema que no es menor. Los procesos que hoy tenemos, probablemente de la mayoría de nosotros usamos el computador como nuestra principal herramienta de trabajo, y en general las organizaciones en Chile tienden a ser muy intensivas en el uso de Excel y en el uso de Word para generar documentos de texto. Y en general lo que está pasando es que todo el procedimiento, todo el proceso de aceleración de data science en Chile se está dando mucho en datos estructurados, que estén en un Excel, que estén cuadriculados, que estén en celdas. Sin embargo, el 80% de los datos para el 2025 van a ser no estructurados. ¿Qué es un dato no estructurado? Bueno, básicamente podemos usar esta definición que no se puede meter en una base de datos, ya sea texto, ya sea voz, ya sea un email, etc. Por lo tanto, hay una riqueza en poder incorporar todas estas nuevas tecnologías y todas estas nuevas habilidades que va a cambiar quiénes somos hoy. Y para eso tenemos que trabajar en algo que son los building blocks. ¿Qué son los building blocks? Van a ser todos elementos facilitadores que van a permitir que mi organización empuje hacia la transformación digital. ¿Cuáles son estos? Primero, los datos disponibles. O sea, mi organización tiene datos relevantes y actualizados sobre el problema que quiero. Supongamos que quiero identificar fake news, como hablaba el panelista anterior, fake news en textos, y yo quiero ser una empresa sobre eso, quiero ser una organización. Mi organización tiene la capacidad de poder extraer esos datos, procesarlos en tiempo real, etcétera. Y ahí es la primera pregunta. Luego tiene que ver con la capacidad de procesamiento. ¿Mi organización tiene la tecnología para poder procesar esos datos? Y ahí la pregunta tecnológica sigue siendo muy importante. Luego también las habilidades. O sea, vamos a estar en un tema de que las habilidades, la mayoría de las personas que ya terminó pregrado o posgrado hacia 5 años atrás, no necesariamente tienen las habilidades que requiere para poder dar este salto digital. Por lo tanto, la actualización y la capacitación constante de todas las personas, y particularmente humanidades, que ha tendido a dejar no un poco más atrás, pero no se le ha dado todo el protagonismo que merece, es sumamente importante. El llamado es ahora. Y una cultura de tolerancia al fracaso. En general, cuando hacemos NPL, cuando hacemos data science como un todo, tiene que haber una tolerancia al fracaso, porque es un proceso de aprendizaje, continuo. No necesariamente sabemos en la organización que nos vamos a convertir, pero sí tenemos que estar dispuestos a probar nuevas formas de hacer nuestros procesos, a probar nuevas formas de atender a nuestros clientes, a tener nuevas formas de probar con nuestros proveedores. Y para eso necesitamos una cultura que facilite este tipo de innovación. Hay algunas aplicaciones que busqué en psicología que me parecieron muy interesantes. Hay una que se llama PsychPark, que es una herramienta web que permite detectar desórdenes depresivos a través de los textos que las personas escriben en redes sociales.
y ha retenido una tasa relativamente alta de, bueno, es una página web que se hizo en Taiwán, donde el tema de la depresión es particularmente importante, y ha permitido derivar a tiempo casos urgentes, casos extremos, o incluso personas que no necesariamente estaban conscientes de esa necesidad. También, en cuanto a la psicología, donde hay aplicaciones que podrían ser interesantes con la conversación y la comunicación verbal, para estudiar la cognición, para estudiar el pensamiento, pues la psicología en particular está muy apoyada en la parte del lenguaje, la parte pragmática y discursiva del lenguaje. Por lo tanto, las aplicaciones de NPL pudiese ayudar de manera bastante directa en el quehacer de cada una de las organizaciones en este campo. ¿Y cómo partimos? ¿Cómo hacemos nuestros primeros pasos en NPL? Y aquí hay un llamado para hacer una búsqueda de ganancias rápidas. No hay muchos recursos, no hay mucha espalda en general en todas las organizaciones. Por lo tanto, el llamado es aprobar, y la primera fase para llegar a la transformación digital tiene que ver necesariamente con la automatización de tareas. Cómo las tareas que yo tengo hoy pudiesen ser automatizables y pudiesen habilitar ser un recurso para luego usar una aplicación mucho más compleja. Entonces aquí el llamado no es a ver la escalera completa, sino a ver peldaño por peldaño. Y ahí para la automatización de tareas generalmente tenemos dos formas de cómo nos acercamos a las aplicaciones. Están las standalone applications, que se refieren a todos aquellos tipos de aplicaciones que me permiten automatizar una tarea en particular. Por ejemplo, si quisiera algún paciente quisiera anotarlo en una ficha, hacerlo en un Google Docs, bueno, eso sería una standalone application y me permitiría automatizar una parte de mi proceso. O podría tener también unas aplicaciones integradas que me permiten tomar control de todo el proceso al interior de una organización. Ambas tienen pros y cons. En general, las aplicaciones individuales tienden a ser mucho más baratas, son mucho más costo efectivas, pero también tienen un impacto menor. Sin embargo, son muy buenas aliadas para poder identificar cuál es el camino que las organizaciones debiesen tomar. Las aplicaciones integradas tienden a ser mucho más disruptivas. Sin embargo, son más complejas, requieren de un costo de cambio mucho mayor, requieren reformular muchos procesos y en muchos de los casos las organizaciones no pueden o no están dispuestas a generar ese tipo de cambios. Algunas automatizaciones de tareas que son interesantes y que pudiesen ayudar, por ejemplo, hay unas que se llaman speech to text, que es el proceso de transcripción. Es un tipo de algoritmo que ya está bastante masificado dentro de las organizaciones. Hay muchos servidores que las ofrecen de manera gratuita y mi llamado es a utilizarlas. Al final voy a terminar con una serie de programas especializados en NPL que pudiesen ayudar a hacer automatización de tareas en standalone applications para ciertos programas puntuales. Resumir textos también sería interesante para alguien que tiene, bueno, en general, el resumir texto para todos aquellos que leemos mucho es una tarea bastante útil. Reconocer entidades, cuáles son los elementos importantes que hay en el texto. Y análisis de sentimientos, que ya es algo ya bastante masificado y bastante conocido, que como a través del análisis de texto yo puedo identificar cuál es el sentimiento que hay detrás de las personas. El NPL también, ¿en qué otro elemento, pensando en aplicación de psicología, pudiese utilizarse para analizar las notas de historias clínicas, revisar criterios de diagnóstico, signos de alerta que merezcan alguna intervención, o incluso errores de diagnóstico o en tratamientos, hacer análisis en el tiempo, etc. La tecnología viene a amplificar muchas de nuestras habilidades como profesionales y lo importante es saber aliarse con ella, es saber identificar qué partes de mis tareas puede hacer una máquina mejor que yo. Y el llamado para eso es a jugar, es atreverse, es ir por allá. Y con esta slide voy a terminar. Acá hay una lista de alternativas, que, bueno, para todos los que estén interesados en los links, la presentación los pueden hacer llegar, de NPL que hoy son gratuitas en su mayoría y que permiten la identificación o les van a permitir jugar, les van a permitir probar
en particular de NPL. Vamos a partir con quien es la joya de la corona últimamente, ChatGPT. ChatGPT es una herramienta que salió en noviembre del 2022, ha causado un hype súper importante en la comunidad porque es un chatbot, pero no parece que es chatbot. O sea, cuando uno como cliente habla con un chatbot, sabe que es medio torpe, como que es medio tosco. La gracia que tiene ChatGPT es que es de una suavidad, no sé, de una complejidad bastante impresionante. Es un algoritmo sumamente complejo. Permite no solamente hacer creación de texto sin plagio, sino también permite hacer traducción de personas a lenguaje de código, permite hacer traducciones. La verdad es que es una herramienta de lenguaje bastante comprensiva y completa y los invito a usarla. Todavía no es gratuita, pero hay como para dejarla en producción, pero es muy, muy buen estándar para lo que es un chatbot y permite hacer resúmenes, permite hacer ensayos. Lo recomiendo mucho para que se familiaricen con este tipo de herramientas. Writesonic y Jasper crean contenido automatizado. Estos son herramientas que venían desde antes de ChatGPT, eran los quienes dominaban el mercado hasta que llegó ChatGPT, por lo menos en el área de marketing, que permiten generar contenido. Entonces, por ejemplo, para periodistas será sumamente interesante porque permitiría con un par de palabras generar un párrafo sumamente rápido, en particular cuando tengan que salir a redes sociales sobre cierto tema en boga. SmartWriting.cl, que escribe mails personalizados de manera automática. Eso también es interesante con respecto al NPL, como no solamente puedo llegar a una escala o una eficiencia mayor, sino también puedo llegar a un grado de personalización que antes no alcanzaba. TribeScaler permite generar contenido para redes sociales viral. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que es supermeme.ai, que es un generador de memes utilizando inteligencia artificial, que también es parte de cómo nos comunicamos hoy. De hecho, puse psicología y computación y me apareció este meme, así que se los dejo ahí. Lo encontré muy divertido. Y eso, si alguien tiene alguna duda, por favor. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación. Vamos a dar ahora paso a la sección de preguntas. Hay varias que ya han llegado a través de la aplicación de Slido. Y si todavía no hacen alguna pregunta, pueden ocupar este código QR para acceder a la aplicación o también el enlace abreviado que es bit.ly/preguntas-seminario PLN. Recuerden cuando hagan las preguntas ahí indicar a quién está dirigida y también pueden votar por las preguntas que ya otras personas han hecho